¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este Cabildo número 18, por donde no pasan las cofradías, pero se escuchan todas. Como pueden comprobar, hemos vuelto a salir de nuestros estudios centrales, una jornada más, y nos hemos venido a un sitio especial, un sitio de máxima importancia para la ciudad, como es el puerto de Sevilla. Núcleo de muchísimas operaciones importantes para nuestra ciudad, no solo ahora en la edad contemporánea, sino que viene siendo así prácticamente desde la época del Renacimiento, cuando Sevilla fue el centro neurálgico no solo de España o de Castilla y Aragón, sino de Europa, del mundo, ¿no? Con esos viajes por América, esa disputa y ese debate por la marinería que tenía, con esa rivalidad con Portugal, y después por la importancia que tuvo Magallanes y Elcano con la circunnavegación que tuvo lugar en el 1522. Puerto de Sevilla, es decir, importancia, relevancia, comercio, artesanía, porque Sevilla se convirtió en la época del Renacimiento en el centro neurálgico, como decíamos, de Europa, y para ello tuvo mucho que ver el puerto de Sevilla. Atrajo comercio, atrajo artesanos y atrajo lo que viene siendo dinero y movimiento. Así Sevilla se convirtió en una de las ciudades más importantes de Europa. Vamos a hablar de todo eso. Vamos a hablar de las hermandades vinculadas con la marinería, con el puerto de Sevilla y todo lo que el contexto histórico de nuestra ciudad en aquella época. Y también vamos a estar con Rafael Carmona, presidente de la Autoridad Portuaria, para conocer en más detalle cómo está la salud de nuestro puerto de Sevilla y los planes de futuro y el desarrollo que va a tener en los próximos años. Todo ello lo vamos a hacer con José María Pinilla, con María José Caldero, con Jesús Pozuelo, gestor cultural y intérprete de patrimonio, gestor de la empresa Hispabilia, que está aquí con nosotros y enseguida lo voy a presentar. Pero recuerden que si no es con Cleanser no podemos hacer este programa. Tenemos la mejor empresa para las soluciones de higiene y limpieza total. Cleanser, ya lo saben, son fabricantes de detergentes y desengrasantes y biocidas. Prestan servicios en alojamientos, en servicios, en industria alimentaria, en automoción y en transporte. Ya saben que lo pueden encontrar en el Parque Empresarial San Nicolás, en la calle San Nicolás número 8, en Alcalá de Guadaira, o llamando al 955 63 04 26. Además, toda la información la pueden encontrar en www.cleanser.es. Y recuerde, para combinar higiene, seguridad y compromiso medioambiental, Cleanser es la mejor opción. Puesto en marcha este Cabildo número 18, María José Caldero, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, compañero. Pues la verdad es que encantadísima de estar en un lugar que presta servicio en pues nada más y nada menos que a la orilla de un río histórico, ¿no? Porque nos vino todo, toda la grandeza y toda la riqueza. Este salón del Consejo del Puerto, si es así, José María Pinilla, da lustre a este programa. Yo creo que en esta mesa, pues aquí, bueno, puede haber una reunión de los 12 caballeros, ¿no? Con el rey Arturo hasta, bueno, obviamente Rafael Carmona y quién sabe si algún político más, ¿no? Porque la mesa es extraordinaria, ¿no? Hombre, no es redonda, es Efectivamente, tirando alargada, pero sí que es verdad que es un lugar que impone por su importancia, por las decisiones de gran calado que se han tomado aquí, en el edificio actual, entiendo que las de nuestros días, pero en esta institución, si saltamos hacia atrás en el tiempo, pues no se entendería Sevilla sin su puerto. Es imposible concebir la ciudad de esa manera. De todo ello vamos a hablar ahora y me alegro en saludar a Jesús Pozuelo, compañero de Hispabilia, gestor cultural e intérprete del patrimonio. ¿Es así, Jesús, verdad? Es así. Es así, bien, bien, bien. Seguro que muchos de ustedes lo conocen por las rutas que hace por Sevilla, ya no solo por Sevilla, creo que has estado en Roma, en Carmona, en Cádiz, tanto en Tarifa como en Bolonia. Si quieren aprender de la ciudad, está claro que con Hispabilia y con Jesús Pozuelo pueden hacerlo. Me alegra de que estés aquí porque yo siempre, además de María José y José María, tenía mucha intención de que vinieras, hombre, no solo para dar a conocer Hispabilia, sino también porque en el tema que vamos a tratar hoy, yo creo que tú eres una de las personas que está más versada en la ciudad para hablar sobre todo del tema de Magallanes y Elcano, ¿no? Bueno, amigo Ignacio, no sé si soy una de las personas más versadas, pero sí es verdad que es un tema que me apasiona, que me fascina. Y bueno, en un entorno incomparable como este, estamos en el centro, ¿no? del puerto de Sevilla, de la autoridad portuaria, frente al club náutico, frente a los veleros con los mástiles que se disan por aquí, que nos ayudan a entender esa vocación marítima que ha tenido esta ciudad desde sus inicios, ¿no? Desde época fenicia. Vamos a hablar primero, vamos a abordar, si os parece, un poco primero el aspecto más ligado a las hermandades y la vinculación con el puerto, y después, en un segundo tramo, abordamos lo que era el contexto histórico de la época, bueno, de la época más magallánica, ¿no? De cómo era esa ciudad, ¿no?
Por todos es conocido, probablemente para los cofrades de a pie, todo el mundo vincula la Hermandad de la Esperanza de Triana con la marinería, como es así, ¿no? ¿De dónde vienen esos orígenes? ¿De dónde vienen esa vinculación, María José? Bueno, realmente por pura situación geográfica, Triana, abierta a la orilla del río, una entrada del Atlántico. Evidentemente, pues las hermandades que se fundan, pues de origen gremial, directamente relacionado con oficios del mar, ¿no? La Esperanza de Triana es que nace de la fusión, por un lado, de la Hermandad de la Esperanza, que está vinculada al gremio de los ceramistas, que se fusiona con la Hermandad de San Juan Evangelista, que sí que estaba formada por el gremio de pescadores. Ahí es donde ya entronca con la idiosincrasia, ¿no? Marinera que va a desarrollar la hermandad a lo largo de su historia. Y la propia denominación de la capilla, ¿no? La capilla de los marineros, que nos puede dar más señas de la relación directa con la gente del mar, ¿no? Con la gente del mar. No será la única. Lo veremos con la hermandad de la Estrella, ¿verdad, José? Bueno, y dentro de la Hermandad de la Esperanza Triana realmente procede de la fusión de tres. La de los ceramistas, que era la de la Virgen, la de los pescadores, que era la de San Juan, y la del propio Cristo de las Tres Caídas, que era de los marineros. Curiosamente, marineros tierra adentro. Pero es que Sevilla era una ciudad marítima sin tener mar, porque la plena navegabilidad del río hacía que fuera una prolongación del océano hacia la ciudad. De todas maneras, siempre que hablamos del puerto de Sevilla, nos situamos mentalmente en la Sevilla Puerto de Indias, en la Sevilla posterior al descubrimiento, con el monopolio que la casa de contratación nos da. Pero la raigambre marinera de la ciudad es desde que la ciudad existe como tal. Como bien ha dicho Jesús, desde época incluso fenicia. Hay un edificio que por suerte parece que se va a poder volver a poner en uso para todos los sevillanos, que son las atarazanas, que están pegadas al Arco del Postigo. ¿Continúan las obras? Esas atarazanas, que no es más que una palabra antigua muy bonita para hablar de lo que serían los astilleros hoy en día, es de tiempos de Alfonso X el Sabio, es decir, mucho antes de que nadie supiera que América existía. Ya la vinculación marinera de la ciudad, evidentemente, se multiplica a partir del descubrimiento, pero ya desde antes era inconcebible Sevilla sin esa vocación marinera. Y volviendo al origen del comentario, no solamente la Hermandad de la Esperanza de Triana, sino la misma de la Estrella y otras que podremos ir mencionando durante el programa, pues tuvieron un origen vinculado claramente al mar. Como Jesús, como ha mencionado José María, Triana tiene un claro carácter marinero, ¿no? ¿Cómo era la Triana de esa época, ¿no? Bueno, no solo en el Renacimiento, sino Triana siempre ha tenido una vocación muy marinera y muy portuaria, ¿no? Efectivamente, Ignacio, mira, como muy bien ha comentado José María, la vocación marinera de Sevilla no viene en el siglo XVI con la Casa de Contratación. La Casa de Contratación universaliza Sevilla. Pero me atrevo a decir que desde el propio origen, vamos, ya la crónica más antigua que nos habla de la vocación marinera, ¿no? de Sevilla, nos viene por Estrabón, un geógrafo griego del siglo I a.C., que nos dice que hasta Hispalis, hasta la colina de Hispalis, llegaban los barcos de gran calado. Por eso Sevilla está donde está. Aparte, obviamente, la transformación hidráulica, ¿no? de este entorno, porque el mar hace 2000 años prácticamente empezaba en Coria, ¿no? Y si hablamos ya de épocas más recientes, ¿no? De la Edad Media, tras la conquista cristiana, como muy bien ha comentado, las atarazanas es un monumento de los más importantes de Europa, medievales e industriales, que nos explican el carácter marinero y la tradición marinera de Sevilla desde época pretérita al descubrimiento de América. Y un punto yo creo muy interesante y que quizá algunos oyentes puedan desconocer es que en la conquista de Canarias se proyecta desde Sevilla en el siglo XV. En Gran Canaria hay un barrio que se llama Triana, no es de forma arbitraria ni azarosa. Se proyecta desde aquí, se proyecta desde Sevilla. Y, por supuesto, en el siglo XVI, cuando se establece la Casa de Contratación en 1503, eso le da a Sevilla un impulso que llegaría a ser, como muy bien ha comentado José María, el puerto más importante de Europa, ¿no? Sobre todo ya en la segunda mitad del siglo XVI. Y Triana fue el epicentro de la marinería. Triana es el lugar, es el crisol, donde empiezan a llegar gente venidas de muchas partes de diversas partes de España y de Europa, y sobre todo una comunidad, una colonia, ¿no? Muy importante que se afinca en Triana en el siglo XVI son los vizcaínos. Son los vascos, que han sido siempre... Grandes marineros. Claro, la punta de lanza de la mar. De la marinería española y que se asientan en la antigua Calle Larga, hay un libro muy bonito de un catedrático, bueno, profesor de la Universidad de Sevilla, de un Pablo Emilio Pérez Mayaina, que se llama Los hombres del océano,
que explica muy bien cómo se asentaron los vascos en Triana en el siglo XVI y cómo precisamente esas comunidades que se asientan en casas y en corrales de vecinos también, ¿no? Tanto la alta jerarquía marinera como los marineros de a pie, van fundando hermandades que a día de hoy existen. Algunas de ellas, como por ejemplo la Hermandad de la Estrella, que es una hermandad fundada por los capitanes, por los oficiales de la flota de India. Es que la propia advocación de la Virgen de la Estrella Marinera. hace referencia al mar, a Total esa y referencia, Stella Maris. Otra devoción que tiene su origen es la de la Virgen de Guía, primitiva virgen que durante un tiempo quedó un poco oscurecida en la historia de la Hermandad de la Lanzada hasta que fue rescatada ya metidos en el siglo XX. La primitiva hermandad, aún de gloria de la Virgen de Guía, pues agrupaba a los patrones y a los que figuraban en las embarcaciones que surcaban el río Guadalquivir y que comunicaban Sevilla con el puerto, con Sanlúcar. Todos ellos tenían como protectora, como patrona a la Virgen en esta advocación tan inequívocamente marinera como era saber a dónde llegar, a dónde encontrar el buen puerto. No solo Sevilla, bueno, el nacimiento de las hermandades, yo diría que al 80-90% tienen un aspecto gremial. Era una manera de protegerse, ¿no? De que los gremios se protegieran y que incluso tuviesen ventajas sociales, fiscales, de todo tipo, ¿no? Este auge del puerto también provoca, María José, y este carácter comercial de Sevilla, que aquí haya mucha inmigración, muchos esclavos, mulatos, los negros. En Triana había un barrio, un sector del barrio que se conocía como, que creo que estaba, si no me equivoco, y si no que me corrija Jesús, en la zona de donde está ahora el Cachorro y el Patrocinio, que era el barrio de Portugalete, que era una zona, digamos, del extrarradio de Sevilla, donde se ubicaban y vivían estos mulatos y estos negros, ¿no? Con los esclavos, ¿no? Efectivamente, y además van a dar origen ellos mismos, ¿no? Se van a congregar en distintas corporaciones, dando lugar, bueno, pues a hermandades históricas, ¿no? Como la de los mulatos o la misma del Cristo de la Fundación, ¿no? De los negros. Efectivamente, no es más que reflejo de esa Sevilla puerta de tanto, no solamente de la plata, no tanto de oro, sino de la plata que venía de América, como todo lo que arrastraba eso, porque además se convertía a Sevilla en una llamada de atención en todos los sentidos. Entrada de ideas políticas, ideas económicas, artistas, por supuesto, que fue trascendental para el origen de las escuelas sevillanas de pintura o de escultura, que al fin y al cabo van a ser la raíz de toda la imaginería de la que disfrutamos hoy día. No digo que sea por el puerto solo, pero obviamente Sevilla, en esa etapa como centro neurálgico con el comercio americano, mucho dinero aquí moviéndose, mucho comercio, eso provoca también que vengan artistas a Sevilla a ser contratados. Ya Sevilla tenía una amplia vocación de conventos, de iglesias, que sin duda alguna potencia aún más que el barroco sevillano sea lo que es hoy, ¿no, Jesús? O el Renacimiento. O el Renacimiento, efectivamente. Claro, son Martínez Montañés. Martínez Montañés no nace en Sevilla, nace en Alcalá Real, estudia en Córdoba y se viene a Sevilla con 18 o 19 años. Juan de Mesa, otro artista que es cordobés, pero encuentra en Sevilla, obviamente, un mecenazgo activo, que son también las órdenes religiosas y la enorme cantidad de conventos que hay en Sevilla, que facilitan, obviamente, el trabajo a los artistas. La Compañía de Jesús ya se funda a mediados del siglo XVI, se establece en la actual calle La Araña, las diferentes casas grandes de franciscanos, de dominicos, que contratan a los artistas. Eso es un punto importantísimo para entender lo que es la Semana Santa de Sevilla a día de hoy. O sea, la Semana Santa de Sevilla a día de hoy no existiría el Señor de Pasión si no hubiese una casa grande de la Merced, lo que hoy en día es Bellas Artes, y unos mercedarios que hubiesen pagado a Juan Martínez Montañés, es un ejemplo, ¿no? De todas formas, nos tenemos que ir, yo creo que nos tenemos que ir bastante antes, ¿no? Desde que entra en Sevilla Lorenzo Mercadante de Bretaña, ¿no? Que es de estos primeros artistas que llegan de Flandes y bueno, pues introducen en la ciudad ese primitivo renacimiento que después, sin duda, va a ser trascendental con la influencia castellana, pues de Isidro de Villolto, de Juan Bautista Vázquez el Viejo, que va a ser un referente para iniciar la Escuela Sevillana de Imaginería, y bueno, pues los Roque Balduque, en pintura Alejo Fernández, Hernando de Esturmio, Pedro de Campaña, es que son todos artistas que van a llegar a Sevilla, van a introducir aquí un nuevo lenguaje artístico, el Renacimiento, que ya soplaba en el resto de Europa, y bueno, pues van a formar parte de la idiosincrasia de esa escuela, como ya digo, artísticas, tanto de pintura como de escultura, que después derivará pues en el barroco, ¿no? que ha comentado Jesús, pues en la figura principal de Martínez Montañés, tardío-medianista, y ya pues todo lo que llegó después. Pinilla. Sí, efectivamente, también hay que decir que gracias a la importancia que adquiere la Sevilla Puerto de India,
eso hace que algunas influencias artísticas lleguen de forma directa. Aquí el gótico llega muy tarde porque viene del norte, el románico no llega nunca. En general podríamos decir que las influencias artísticas europeas siguen un camino geográfico desde los Pirineos hacia abajo y por pura distancia pues aquí llega todo más retrasado, digamos incluso fuera de la moda que imponía ese canon. Pero claro, esa Sevilla cosmopolita del siglo XVI e incluso parte del XVII que hace que los mercaderes más avesados de toda Europa vengan aquí, que las órdenes religiosas se disputen por algo tan humano como es la vanidad, tener un convento mejor que la que está enfrente. Entonces los mejores artistas venían aquí porque estaban mejor pagados y eso hace que ciertas influencias cogieran un atajo, hablando de manera coloquial, y llegara el Renacimiento a esta zona pues probablemente de forma más directa y más intensa que siguiendo el cauce tradicional norte-sur. Sí, bueno, de hecho, tenemos la suerte aquí en Sevilla de tener dos edificios, dos construcciones paradigmáticas en el Renacimiento español, como son el Ayuntamiento de Sevilla, que es considerado el primer edificio plateresco en España, y la extraordinaria Sala Capitular de la Catedral de Sevilla, que es el primer edificio que se levanta con una cúpula elíptica. Eso es una joya de la que podemos presumir en la ciudad. Qué maravilla, ¿verdad? Aprender tanto en un programa de Semana Santa o en un podcast de Semana Santa. Me gusta más decir podcast que programa, ¿verdad? Nosotros somos más podcast. De Semana Santa, para que vean la importancia del puerto de Sevilla, ¿no? Cómo irradió o cómo influyó para que el resto de la ciudad creciera en diferentes aspectos y con diferentes tendencias. Pinilla, comentábamos antes del programa. He leído el documento, pero ahora mismo no lo encuentro. La Hermandad de los Calafates, una hermandad que se extinguió, ¿no? ¿Cierto? Sí, fue así. Pero que hay registros como tal, ¿verdad? Hubo una hermandad ya extinguida, ya desaparecida, pero de la que hay constancia porque se conservan sus reglas y algún que otro documento histórico que recientemente el archivo que lo custodiaba, no recuerdo ahora mismo si es el provincial o cuál era, lo ha puesto a disposición de cualquiera, está divulgado en internet para que nos entendamos. Y un conocido amigo mío que escribe hace muchos años en el Boletín del Consejo de Cofradía, que es Emilio Balbuena, sacó un artículo más que interesante en este medio hace unos meses hablando de la Hermandad de los Santos Mártires de Triana, que residía en una ermita que hoy podríamos situar aproximadamente... Colegio Los Maristas. Efectivamente, en lo que sería la calle Farmacéutico Murillo Herrera, y que reunía a los calafates, entendamos como tales, aquellos que trabajaban en la construcción y fundamentalmente en la reparación de los barcos, y que se cree que podría llegar a haber sido fusionada con la Hermandad de la Virgen del Camino y del Exe Homo, que era una hermandad penitencial, también extinguida, pero que residen entre los mismos muros. Por aquel entonces las hermandades eran muy pobres en medios y en número de hermanos, con lo cual las fusiones estaban en la orden del día. Es una corporación de la que no hay demasiado rastro a día de hoy, pero que nos ha parecido relevante mencionarla aquí y seguro que Jesús puede profundizar en ello. Sí, es muy interesante el hecho de cómo la historia de la Semana Santa de Sevilla va completamente ligada a la historia de la ciudad y los periodos de decadencia y de los periodos de esplendor, pues van continuamente en paralelo, ¿no? Y claro, cuando viene el declive de la Sevilla americana, ¿no? En la segunda mitad del siglo XVII, después de la epidemia de peste bubónica de 1649, y después los problemas que trajo el río, y ahora cuando la Casa de Controlación se traslada definitivamente a Cádiz en 1717, las hermandades viven un declive, hermandades que están vinculadas a la marinería, y en Triana tenemos un ejemplo, como muy bien has comentado, con esa hermandad que salía de esa ermita de los mártires, que estaba, de hecho hay una plaza que todavía en Triana que mantiene ese topónimo de la Plaza de los Mártires, que está junto al colegio donde yo precisamente estudié los maristas en Triana, y la Virgen del Camino y otra hermandad interesantísima que conserva sus imágenes en Santana, marinera, que desaparece también en el siglo XVIII por este motivo, es la hermandad de la Virgen del Buen Viaje y el Cristo del Socorro. Que esa Virgen del Buen Viaje es una imagen preciosísima, una imagen que desde el 17, que está se suele estar en una capilla, pero ahora la suelen colocar en el coro de Santana. Y el Cristo del Socorro, por si los oyentes no lo conocen, seguramente lo hayan visto, porque fijaos que además las advocaciones, ¿no? Cristo del Socorro y Virgen del Buen Viaje, vinculadas también a la... Y el Cristo es el que está arriba de la pila de los gitanos, en la cabecera de la nave de la derecha de Santana, de la nave de la epístola. Justamente en la cabecera está la pila de Santana, o sea, la pila bautismal, ¿no? La pila de los gitanos, conocida popularmente, y arriba justamente está ese Cristo del Socorro, que era un Cristo marinero, de una hermandad marinera. Cerquita del cuadro de Santa Justa y Rufina, ¿verdad? Efectivamente, justamente localizado. Efectivamente. Bueno, eso en cuanto a las hermandades, bueno, eso, podríamos hablar muchísimo más, ¿no? Pero como tenemos el tiempo que tenemos que abordar varios temas. Dentro del contexto histórico de Sevilla, dentro del contexto histórico de la Sevilla
relevante en cuanto al puerto, que es sin duda alguna la de finales del siglo XV y principios del XVI. Esa es la Sevilla más potente, ¿no? Está en pleno auge, está en pleno crecimiento. Se produce en esta ciudad, bueno, es el germen de la vuelta al mundo de Magallanes, ¿no? Que yo creo que aquí ponemos en valor, pero que podríamos poner mucho más a nivel nacional, porque recientemente se ha estrenado una serie, pero es que las penurias, la aventura que pasaron esos barcos o esos tripulantes a lo largo de 2 años, creo que fue la expedición, si no me equivoco, 3 años, eso es para hacer una película y para narrar perfectamente lo que significó ese hallazgo, ¿no? No es un hallazgo, pero esa aventura, ¿no? Ese hecho, ¿no? Perdona, y además que tenemos absolutamente detallada toda la todo travesía. Por Pigafetta, efectivamente. Y por otros cronistas. Sí, pero quizás Pigafetta es más relevante, el más importante. Pero hay otras crónicas. Sevilla fue el germen y salió Magallanes de Triana. ¿Por qué salió de Triana, Jesús? Porque en esa época no era lo habitual. La gran pregunta. Realmente no tenemos una máquina del tiempo para preguntarle a Fernando Magallanes por qué no sale del puerto de Sevilla, del puerto principal, del puerto oficial que estaba en el Arenal, sino que sale del Muelle de las Muelas, ¿no? Muelle de las Mulas, que estaba enfrente de lo que hoy en día más o menos es la Plaza de Cuba y Club Labradores. Pero tenemos razones para pensar que él, cuando llega de Portugal, él llega a Sevilla en 1517, él ya tenía relación con la Orden de los Mínimos. La Orden de los Mínimos es una orden que funda, por si algunos oyentes no la conocen o no les suena, funda San Francisco de Paula, que fue un eremita napolitano, que es una rama de los franciscanos, y se asientan en Triana justamente a comienzos del siglo XVI, se asientan en la zona más pobre de los pobres, que es la cava de los gitanos, pues a las afueras de la cava, ¿no? Que eso, los mínimos es una orden que se caracterizan por eso, por su pobreza, de hecho por eso se llaman mínimos. Ellos venían del centro, estaban en la calle Jesús del Gran Poder. Después se instalaron en el centro, después esa fundación es posterior. Claro, la antigua calle de Las Palmas, que es Jesús del Gran Poder, es posterior. De hecho allí, si van en la iglesia que ha sido de los jesuitas, está San Francisco de Paula en el retablo cerámico de la portada, pero eso es posterior. De hecho, allí estuvo la hermandad de la cigarrera, antes de que fuese cigarrera, y por eso la Virgen de la Victoria, porque la Virgen de la Victoria es patrona de los mínimos y la Virgen de Consolación, son las dos patronas de la orden mínima. Y la carretería y la lanzada, y la carretería, de hecho, igual que la estrella, mantienen la vinculación con los mínimos porque tienen como titular a San Francisco de Paula. A San Francisco de Paula. San Francisco de Paula es el fundador, la orden se funda en el siglo XV en Italia, se extiende, de hecho también es patrona de Málaga, la Virgen de la Victoria, y por eso la famosa cerveza Victoria, ¿no? Que ahora está muy de moda, es que la primera fundación tras la conquista de los Reyes Católicos en Málaga es de los mínimos, la primera fundación de una orden religiosa. Y en Triana se asientan en la zona, como digo, más pobre de los pobres, que eso no hay que olvidarlo, hoy en día es una zona muy cara, obviamente, que es donde está el Resitur aproximadamente, el Mercadona de Paso del Corro, y ahí se instala un gran convento con sus jardines, y ahí Magallanes tiene un vínculo directo, eso lo sabemos perfectamente, porque cuando sale la expedición, sabemos por las crónicas que los 5 las estandartes de las 5 naos rezan directamente allí ante la Virgen de la Victoria. El mismo Pigafetta nos dice que le rezan cuando llegan a la Virgen de la Victoria. Y posiblemente por ese vínculo de Magallanes es por el que sale la expedición frente al convento de la Victoria, en lo que hoy en día sería el puente de San Telmo aproximadamente. ¿Y ahí decíamos que se había fundado la estrella? Claro, ahí se funda la estrella, pero más tarde. Más tarde, obviamente. En la segunda mitad del 16. La verdad es que fue impresionante. Decía que no sé si se le ha dado la relevancia necesaria o que todos los sevillanos conocen lo que realmente pasó y la aventura, el descubrimiento y la... Yo creo... no sé cómo describirlo, ¿no? La heroicidad de esos hombres, ¿no? A la hora de terminar la vuelta al mundo, ¿no? Yo creo que aparte de la parte humana, ¿no? De la propia hazaña de supervivencia de los 18 que llegaron, creo que el público en general no es consciente de la trascendencia de lo que supuso, ¿no? Porque realmente conectó los 5 océanos, ¿no? Claro. Es la globalización, el inicio de la globalización. Entonces cambió el mundo conocido, dibujó nuevos mapas para un nuevo mundo. Y todo lo que supuso a partir de ese momento, esa trascendencia, no alcanzamos todavía a entenderla, ¿no? Por el público en general. Nos quedamos en lo que es la hazaña, ¿no? En los pormenores, en la muerte trágica de Magallanes, pero a nivel global, la perspectiva global de lo que supone y que todo se gestara aquí, porque evidentemente la única ciudad en la que tenía capacidad para preparar una gesta de este tipo, pues estaba en Sevilla, como ha comentado Jesús, con la Casa de la Contratación
en 1503, ¿no? Creo que no alcanzamos todavía a entender la trascendencia de lo que supuso. Y de hecho, la conmemoración el año pasado, de la gesta, creo que ha pasado muy de puntillas, muy de puntillas. ¿Tú crees que hay que poner más en valor también, José María? Yo creo que en esta ciudad o nos vamos al blanco o nos vamos al negro, por hablar de extremos. Quiero decir, a los sevillanos siempre se nos acusa de ser muy ombliguistas, de llenársenos la boca hablando de nuestra ciudad, pero sin embargo no sabemos venderla bien. Se sigue vendiendo la Sevilla de la Pandereta, por desgracia. Aquí vienen los turistas y van buscando el Museo del Arte Flamenco, que está muy bien, y 4 cosas más, pero desconocen el valor de nuestra pinacoteca, de nuestra historia, de nuestros conventos, y en todo el mundo se sabe que Picasso es de Málaga. Eso a nadie se le escapa. Pero aquí, quitando a Velázquez, que el que tenga un mínimo de cultura lo vincula a Sevilla, pero no demasiado, aquí no sabemos vender la trascendencia de esta ciudad, que fue 1000 veces más importante que Madrid, que otras muchas ciudades en su momento, y que por diferentes circunstancias históricas fue perdiendo protagonismo y terminó siendo durante el 19 un pueblo con mucha historia. Durante el 20, gracias a Dios, levantó algo cabeza, pero seguimos teniendo un absurdo complejo en el que no ponemos en valor nuestras cosas, más allá de que alguien diga cualquier tontería delante de una cámara, que eso también es algo muy sevillano. Jesús, como ha mencionado José María a los turistas, si tuviésemos que resumir brevemente para un turista la importancia del puerto de Sevilla y cómo era la Sevilla esa potente portuaria, ¿cómo se lo podríamos decir? Por resumir, el puerto de Sevilla, para mí, lo que es la vinculación marítima es la razón de ser de la ciudad desde el propio comienzo. Desde la fundación, prácticamente, ¿no? Es una ciudad que no es marítima a día de hoy, pero tiene una vocación marítima. Y eso te he puesto ante el ejemplo que estamos viendo el Club Náutico con los mástiles de los veleros, ¿no? Eso es un ejemplo de que sigue siendo una ciudad de vocación marítima. Bueno, de aquí han salido, te interrumpo, perdona, campeones olímpicos de vela, ¿no? De esta ciudad, ¿no? Una ciudad vinculada al mar. Y la importancia de Sevilla le viene, indudablemente, la importancia universal a través de la casa de contratación, cuando se establece el monopolio en Sevilla. No olvidemos, la casa de contratación no solamente como el lugar de centralización comercial, de monopolio comercial, sino la casa de contratación era la NASA de la época, era el centro científico más importante del mundo, junto a la Escuela de Sagres, y era el centro donde los expedicionarios, los cartógrafos, Américo Vespucio, que fue el primer cartógrafo, por ejemplo, de la casa de contratación, proyectaban esas nuevas expediciones y esa nueva apertura del mundo, como muy bien habéis comentado, y eso es uno de los puntos más importantes de la historia de Sevilla, que la casa de contratación es la clave de bóveda, ¿no?, de la Sevilla marinera. María José. Nada, pues ya lo que está comentando Jesús, porque ha nombrado la figura de Américo Vespucio, ¿no?, que cartógrafo y piloto mayor, quizás, Jesús, sí, ¿verdad? Que además se casa en el Palacio de las Dueñas. Qué bien, en la capilla del Palacio de las Dueñas. Ella enseña el Palacio de las Dueñas. Hombre, se lo sabe muy bien. Bueno, y las cubiertas de la bóveda de la catedral también ven José María Pinilla, ¿no? Efectivamente. Una última cosita antes de que se nos vaya el tiempo. Hablando de la vinculación de las hermandades con el puerto, no queremos olvidar mencionar la Hermandad de la Carretería. Correcto. Surgida a partir de un gremio, el gremio de los toneleros, que evidentemente tenía que abastecer de barriles a los barcos porque era donde se guardaba el agua, la salazón y los alimentos, que algunos se conservaban más, otros menos, y venía el escorbuto después, pero que era ineludiblemente algo imprescindible en todo lo relacionado con el puerto y con esa raigambre marítima de la que hemos hablado. La Hermandad de la Carretería, que si no me equivoco, celebró hace poco su Vía Crucis, ¿verdad? Creo que fue la semana pasada, si no me equivoco. Este fin de semana Efectivamente. pasado, el sábado salió el Cristo de la Salud en Vía Crucis a la catedral y volvió el domingo. Venga, brevemente para terminar. Evaluación del Vía Crucis del Cristo de las Almas, una frase. Maravilloso. Muy bonito. María José. Sobriedad. ¿Tú tuviste la posibilidad de verlo, Jesús? Bueno, pues entonces yo digo la mía. A mí me gustó bastante. Quizá demasiado frío en la calle, pero eso no es culpa de la hermandad, efectivamente, pero muy sobrio y muy elegante, y además hasta que le acompañó el clima, ¿no?, y la meteorología, sin el frío, muy con mucho público, ¿no? Sí, bastante público, bastante acompañado, ¿no? Jesús Pozuelo, muchas gracias por haber estado en este programa hoy. Gracias, Ignacio, un placer colaborar con ustedes siempre y colaborar en la difusión y la puesta en valor, ¿no?, de la historia de nuestra Semana Santa y de la historia, por ende, de nuestra ciudad. Muchísimas gracias, María José Pinilla. Nos vemos en el próximo, ¿eh? Por supuesto. Muy bien, pues un placer. Y a ustedes, enseguida estamos con más puertos de Sevilla, pero ahora vamos a abordarlos un poco más en la etapa contemporánea y los próximos proyectos que quedan por delante. Enseguida estamos con ustedes.
Continuamos en este Cabildo número 18, por donde no pasan las cofradías, pero se escuchan todas. Creo que hemos tenido un primer bloque vinculado al puerto de Sevilla, a nuestras hermandades, a nuestros gremios, a lo que ha sido nuestro pasado. Yo creo que excelente, ¿eh? Si quieren ustedes aprender de la importancia y la relevancia que tuvo el puerto del Arenal de Sevilla, el muelle de la Muela de Triana, la circunnavegación de Magallanes y Elcano, si quieren aprender un poquito de todo eso, además vinculado con las influencias que lo relacionaron con la Semana Santa de Sevilla, nuestras hermandades y los gremios, sin duda alguna, este Cabildo número 18 creo que es idóneo para aprender. Vamos a saltar a la etapa contemporánea, que también es súper relevante para la ciudad, porque como decíamos, el puerto de Sevilla entronca muchas actividades comerciales de la vida diaria de la ciudad, y para ello tenemos el honor de estar aquí con Rafael Carmona, presidente de la Autoridad Portuaria, al que saludo ya. Rafael, muy buenas tardes y bienvenido a este Cabildo. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias al Cabildo por desplazarse hasta el puerto de Sevilla. Estamos nosotros encantados de esta sala. Pues encantados de abrir las puertas a todos vosotros para que podamos hacer desde aquí este programa, agradecidos a Mucho Deporte también, que nos parece fantástico el que todos vuestros seguidores pues puedan conocer un poquito más del puerto de Sevilla. Rafael, hemos hablado en la primera parte del programa de las bondades que ofrecía el puerto y del salto cualitativo que le dio a Sevilla en la época, bueno, sobre todo finales del 15, principios del 16, hasta que llega el declive un poco de la ciudad, cuando la casa de contratación pasa a Cádiz, que ya, si no me equivoco, es 1717. A día de hoy, para los sevillanos que lo desconocen, el puerto de Sevilla sigue teniendo una influencia tremenda en lo que es la actividad comercial de la ciudad, ¿verdad? Como tú bien has dicho, el puerto de Sevilla, bueno, la ciudad de Sevilla no se entiende sin el puerto. Efectivamente. Y el puerto es algo que ha evolucionado con la propia ciudad. Hemos ido avanzando hacia el sur y, como bien dices tú, la singularidad que tiene el puerto de Sevilla es que es un puerto marítimo de interior. Eso significa que hay que navegar por el Guadalquivir hasta llegar a la metrópoli, hasta llegar a la capital de Andalucía. Ha hecho referencia a la Casa de la Contratación cuando la teníamos en Sevilla y después se desplazó a Cádiz porque, claro, evolucionaron los buques, fueron más grandes, se construyeron los galeones y entonces ya esos galeones no podían llegar a la ciudad de Sevilla. Algo parecido ha sucedido con el puerto en la actualidad. Tenemos una limitación en cuanto al calado, pueden entrar barcos de hasta 7,20 metros de calado, entrar y salir, y eso nos limita en parte. Y por eso hay otra carga que sale desde otros puertos, desde el puerto de Huelva, desde el puerto de Cádiz. Pero el puerto de Sevilla sigue siendo un referente, es un referente multimodal, es un referente logístico, es un referente donde pues, vienen buques, tenemos una terminal ferroviaria y llegan camiones que están al pie de la S30, de la ronda de circunvalación y de la S40 y te ponen las vías rápidas en unos minutos. Por eso nosotros siempre vendemos las bondades del puerto de Sevilla, que es un puerto, yo creo, singular, por eso, por estar mar adentro, porque permite traer la carga a bajo coste al centro de consumo y porque además es multimodal. ¿No tiene parangón el puerto de Sevilla o no aguanta la comparativa con otra ciudad a nivel de puerto interior, verdad? Estamos hablando de los puertos más importantes a nivel no nacional, sino europeo. Puertos interiores en España, este es el único, y luego los principales puertos en Europa, en el norte de Europa, en el centro de Europa, hay puertos de interior muy potentes. El puerto de Hamburgo, por ejemplo, es un puerto fantástico, también está a una distancia similar a la nuestra. Y luego hay otros puertos, el puerto de Amberes, donde ya empiezan a trabajar más como puertos fluviales a partir de ese momento, ¿no? En Europa es muy propio el que se utilicen barcazas para trasladar los contenedores. No es ese el caso nuestro. El puerto de Sevilla es un puerto marítimo porque vienen los mismos barcos que van a la costa, son los que vienen al interior a Sevilla. ¿Cuáles son los objetivos próximos y más importantes para el puerto de Sevilla, Rafael, que tenéis que afrontar? Nosotros tenemos 850 hectáreas en el entorno del centro de la ciudad. Estamos hablando aproximadamente a 10 minutos en vehículo, un cuarto de hora andando del centro de la ciudad. Eso nos convierte con un atractivo logístico tremendo. Luego tenemos la vía navegable que permite que vengan los barcos. La conexión nuestra es con Canarias sobre todo,
pero en los graneles con todo el mundo, entonces llegan los barcos cargados de materias primas o los barcos que tienen que salir con nuestro aceite, con nuestro arroz, pues desde la fábrica, que las tenemos ahí al lado, en Dos Hermanas, en San Juan, pues vienen los camiones, cargan los barcos y exportamos. Ese es un potencial. Y estoy hablando del producto agroalimentario, pero también del siderúrgico. Nosotros atendemos a dos plantas muy potentes, una siderúrgica sevillana en Alcalá de Guadaira y otra siderúrgica Balboa en Jerez de los Caballeros. Con esto lo que quiero decir es que este puerto es un puerto muy relacionado con el agroalimentario y con el siderúrgico, y que tiene un potencial fantástico porque está a escasos 10 minutos del centro de la ciudad. Actividad plena. Ha comentado usted la exportación de aceite que se hace, Sevilla es puerto para ello, ¿no? Eso ya pasaba en la antigüedad con las ánforas, en la etapa romana de Sevilla. De hecho, hay un barrio en Roma que se llama el barrio del Testacho, en el que hay una colina de manera creada artificialmente por la mano del hombre, que está al 80%, esto está comprobado, lo pueden leer o lo pueden buscar en internet, con ánforas de Hispalis. Es decir, ya en esa época se exportaba aceite desde Sevilla a través del puerto, ¿no? Fíjate, tú estás diciendo dos cosas importantísimas. Una, las ánforas que se hacían aquí también con la arcilla del Guadalquivir, y el aceite que se producía aquí y que se exportaba hacia la metrópoli, hacia Roma, y que después han ido construyendo una colina con los restos de esas ánforas. Y yo me paro a reflexionar sobre estas dos actividades tan potentes como es la producción de aceite, que somos un referente ahora mismo en el mundo, aceite de oliva, y otra, la arcilla. Y te digo esto de la arcilla porque nosotros, que tenemos que hacer el dragado de mantenimiento todos los años, sacar los sedimentos del Guadalquivir, los depositamos justo aquí al lado de la esclusa, y estamos ahora mismo en un proyecto de economía circular que es la reutilización de esos sedimentos. Ahora lo hemos reutilizado para la construcción, para hacer carreteras, esas arenas más adecuadas, para mejorar también la calidad de los suelos agrícolas, y lo más fino, las arcillas. Ahora mismo estamos trabajando también a través de la Fundación de Innovarcilla para producir arcilla del Guadalquivir y reutilizarla en la rehabilitación de las naves que se construyeron en los años 20 del siglo pasado, y hacer también pavimentos que se puedan reutilizar. En este momento estamos inmersos en ese proyecto, que es un proyecto muy ilustrativo de lo que es la economía circular, y en el que nosotros tenemos puestas muchas esperanzas, porque para nosotros sería fantástico poder reutilizar la arcilla del Guadalquivir en rehabilitar las naves de la Avenida de la Raza. No solo importante en materia de importación y exportación, a nivel laboral, ¿a cuántas personas da trabajo el puerto de Sevilla? Bueno, yo, ¿directa o indirectamente? Claro, ¿no, yo Rafael? diferenciaría entre lo que es la autoridad portuaria de Sevilla, donde trabajan en torno a 130 personas, la mitad de ellos son policías portuarios, y las empresas que operan en el puerto de Sevilla o que trabajan en el entorno del puerto de Sevilla, que ahí tenemos un estudio que dice que hay aproximadamente 20.000 personas, 20.000 empleos, están muy relacionados directa o indirectamente con la actividad portuaria. 200 empresas. Nosotros tenemos 850 hectáreas, ya lo he dicho, a 10 minutos del centro de la ciudad, donde se puede hacer todo tipo de actividad. Actividad logística, actividad portuaria, actividad empresarial, de ocio, de restauración, industrial. Aquí se construyen torres de aerogeneradores que se lanzan hacia el Mar del Norte. Se construyen estructuras metálicas para puentes, el último hacia Canadá. Estructuras metálicas que sirven también para hacer pues apoyos para las torres eólicas. En definitiva, cualquier actividad se puede realizar en el puerto de Sevilla. ¿En qué momento está la autoridad portuaria, el puerto de Sevilla, con la implementación del ferrocarril? ¿En qué momento estamos? Cuando antes me has preguntado, te he dicho, el puerto de Sevilla es un puerto multimodal. Nosotros tenemos más o menos el mismo número de barcos al año que de trenes. Tenemos una terminal ferroviaria que tiene una vía de tren justo en el cantil del muelle, de tal manera que las operaciones portuarias se hacen muy eficientes, de muy bajo coste. Se saca el contenedor del ferrocarril y se monta en el barco, y viceversa, de tal manera que la operatividad, la operación que se realiza es la mínima, de muy bajo coste.
nosotros estamos apostando mucho por el ferrocarril. ¿Por qué? Porque ya las grandes distancias es difícil que se quieran realizar con camión. Y además evitamos emisiones de CO2. Los trenes que salen pueden tener hasta una longitud de 750 metros. Caben muchísimos contenedores. No es lo mismo que transportar un contenedor en cada camión. Estamos evitando que, bueno, pues reduciendo esas emisiones de CO2 y también esa problemática que hay cada vez más acrecentada de que hay dificultades para encontrar conductores de larga distancia. Claro. Entonces estamos apostando también por una cosa, y lanzo también este concepto, que es el de la autopista ferroviaria. Ya estamos trabajando con empresas ferroviarias, empresas de transporte por carretera y los puertos para enlazar determinados hubs logísticos a través del ferrocarril, donde montamos el camión en el ferrocarril y lo trasladamos directamente al punto de destino. Porque ahora mismo la conexión del puerto de Sevilla con otros puertos importantes de Andalucía, Córdoba, Cádiz, Algeciras, ¿es todo por carretera? Ahora mismo la conexión que tenemos con Algeciras, no tenemos conexión con Algeciras por ferrocarril. Ellos están pidiendo también la línea ferroviaria, llevan pidiéndola bastantes pero años. La línea ferroviaria no tiene calidad. Claro. De momento se está modernizando. Esperemos que se resuelva el tramo que lo une con Antequera, Ajá. Algeciras-Bobadilla. Pero nosotros estamos intentando conectarnos con el puerto de Algeciras, que es el principal puerto de España, que tiene un tráfico envidiable, a través de un buque. Y poder tener una línea que enlace Sevilla con Algeciras y que evite ese transporte por carretera, Vale. que ocupa pues y que hace muchas más emisiones, ¿no? De CO2. Pero luego nosotros estamos también conectados con el puerto de Valencia, vía tren. Otro de los más importantes de España. Estamos conectados con Madrid, estamos conectados con el puerto de Bilbao. Y tenemos una conexión diaria, con un tren diario, con un puerto portugués, que es el puerto de Sines, a través del cual nosotros exportamos a todo el mundo. De tal manera que las empresas que operan en Sevilla, que quieren sacar su producto a cualquier parte del mundo, pueden resolver todo el trámite aduanero en el puerto de Sevilla, lo embarcamos en el ferrocarril que diariamente sale a Sines y por el puerto de Sines lo colocamos en cualquier parte del mundo. Estamos hablando de las conexiones contemporáneas y llegamos al tramo final, pero sin duda alguna el puerto de Sevilla tiene una vinculación tremenda con la Semana Santa, que es lo que nosotros hablamos en el Cabildo, a través de los costaleros. ¿Cómo ha cambiado esa Sevilla, verdad? ¿Cómo es de diferente? Efectivamente, antiguamente las cuadrillas de costaleros salían del puerto. El puerto estaba en el Arenal, el puerto estaba al pie de la Torre del Oro. Por eso se conoce el Arenal, porque aquello era un arenal donde no había muelle, los barcos estaban fondeados, se descargaban pues toneles, vasijas, se ponían los costales para cargar y el puerto de Sevilla ha sido una cantera espectacular. Pero yo me alegro muchísimo, yo lo viví en primera persona porque ya tengo una edad, viví la transformación de los costaleros profesionales a los costaleros hermanos, que yo creo que fue un gran acierto. Y allá por los años 70 y 80 hubo algunos problemas derivados pues de la relación profesional que existía, y yo creo que acertaron las hermandades por tener hermanos costaleros, ¿no? La verdad es que sí, se conmemora ahora, la Hermandad de los Estudiantes ha sacado una película, del 73, no era María José, ¿no? Del 73, para conmemorar los 50 años de la primera cuadrilla de hermanos costaleros. Rafael Carmona, presidente de la Autoridad Portuaria, ha sido un auténtico placer que nos reciban en este salón magnífico. Yo creo que cuando hemos salido a un tour no hay comparativa, ¿verdad, Quique? Bueno, no hay pues, comparativa. Encantado de haberos recibido y cuando queráis repetimos y si no avanzamos en nuevos proyectos. Muchísimas gracias. Mi enhorabuena al Cabildo y a Mucho Deporte por la labor que hacéis. Estupendo. Muchísimas gracias al Puerto de Sevilla por seguir expandiendo de alguna manera u otra el nombre de la ciudad a través de importaciones y exportaciones, y no solo eso, ¿no? Sino dándole tejido empresarial a la ciudad, que es muy importante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rafael Carmona. Señores, queridos usuarios, pendientes de las redes sociales, YouTube, en iVoox y en Spotify, en Twitter, en Instagram, en todo. Estamos muy activos. Jueves que viene programa a partir de las 6 de la tarde. No sabemos todavía si van a ser en los estudios centrales, porque quién sabe, como nos estamos moviendo, si tenemos que salir otra vez on tour. Lo dicho, cerramos aquí el programa del Puerto de Sevilla y espero que pasen una buena semana. Que sean felices.